¿No les pasa que a veces sentimos que vivimos en una era obsesionada con el pasado? Es que, piénsenlo, estamos rodeados de museos, aniversarios, archivos, pero al mismo tiempo, y aquí viene lo raro, ese pasado se siente cada vez más lejos, como un mundo del que nos hemos desconectado por completo. Hoy vamos a explorar esta extraña paradoja de la mano de un historiador clave, Pierre Nora. Miren esta imagen. Seguro la conocen. La libertad guiando al pueblo. Pero esto es mucho más que una pintura o un documento histórico. Es, en realidad, un ancla. Es un intento muy deliberado de aferrarnos a un recuerdo que si no, se nos escaparía. Es precisamente lo que Nora llama un lugar de memoria. Ok, vamos a clavarnos un poco más en esto. Nora dice que vivimos en una era de la conmemoración. Y es cierto, estamos rodeados de recordatorios del pasado, pero hay un truco. Ya no es una memoria que se vive de forma natural, como antes. Se ha vuelto algo que tenemos que construir y mantener a propósito, con esfuerzo. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué esta obsesión con un pasado que ya no sentimos nuestro? Nora sugiere que la respuesta está en algo que él llama la aceleración de la historia. O sea, el mundo cambia tan, pero tan rápido que se ha abierto una brecha enorme entre nuestra vida de hoy y el pasado. Y eso nos deja con una sensación de, pues, estar un poco a la deriva. Para entender bien esta obsesión, hay que aclarar algo que es clave. Nora insiste en que no podemos confundir dos conceptos que parecen lo mismo, pero que en realidad son totalmente opuestos: la memoria y la historia. A ver, fíjense en la comparación, porque aquí está el meollo del asunto. La memoria es algo vivo. Es el pasado que un grupo siente como propio, es emocional, casi mágica y está siempre cambiando. La historia, en cambio, es otra cosa. Es una reconstrucción, una operación intelectual, crítica, que analiza lo que ya no está. Para que quede claro, la memoria une, la historia analiza. La memoria es un absoluto, la historia siempre va a ser relativa. Y esta frase de Nora, híjole, creo que lo resume todo a la perfección. Que estemos tan fijados con la memoria es en realidad la prueba más clara de que ya no la tenemos. Es como un intento desesperado por recuperar algo que perdimos en nuestro día a día. Entonces, el punto clave es este. La historia, con su método crítico y su análisis, ha ganado la batalla, pero ojo, esta victoria tuvo un costo muy alto: la desaparición de la memoria orgánica, esa memoria espontánea que se pasaba de generación en generación casi sin darnos cuenta. Antes había instituciones que eran como los guardianes naturales de la memoria. Pensemos en las comunidades campesinas, la iglesia, la escuela, incluso el Estado o las grandes ideologías. Ellas se encargaban de transmitir valores y recuerdos de forma natural. Eran sociedades memoria. Pero hoy, ese poder simplemente se ha diluido. Y el resultado es una sensación profunda de ruptura, ¿no? De que el pasado ya no es una continuación de nuestro presente, sino que es como una tierra lejana, un mundo del que nos hemos exiliado para siempre. Y es justo ahí, en ese vacío, en esa ruptura, donde nace el concepto central de Nora, el lío de memoire o lugar de memoria. Es básicamente la respuesta que damos como sociedad a esta amenaza del olvido total. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, puede ser casi cualquier cosa, ya sea algo material, simbólico o funcional, a lo que una comunidad, a propósito, le da la chamba de recordar. Se convierte en un ancla porque las corrientes naturales de la memoria, las que nos conectaban antes, pues ya no existen. Y esta metáfora que usa Nora es buenísima. Estos lugares de memoria son como las conchitas que encontramos en la playa. Son lo que queda cuando el gran mar de la memoria viva, de la memoria espontánea, se ha retirado. Son la evidencia de algo que alguna vez estuvo lleno de vida. Y como ven, el concepto es súper amplio. Se manifiesta de forma material, como en un archivo, un museo o un cementerio. De forma simbólica, como en un monumento, el himno nacional o una bandera. Y hasta de forma funcional, como cuando celebramos un aniversario o lo leemos en un libro de texto. Ahora, esto de vivir rodeados de lugares de memoria tiene una consecuencia bien profunda en cómo entendemos la historia misma. Nos obliga de alguna manera a dar un paso para atrás y ver el panorama completo. Y esto es un giro de 180 grados. El enfoque ya no está tanto en el evento en sí, en lo que pasó, sino en todo el proceso de cómo se ha construido su recuerdo a lo largo del tiempo. Ahora estudiamos cómo ha sido recordado, utilizado y a veces hasta manipulado. Como dice el mismo Nora, es una historia en segundo grado. Ya no se trata de estudiar el pasado tal como fue, sino de analizar su constante reutilización, sus usos y abusos, y cómo influye en cada presente. Es, en pocas palabras, una historia de la historia. Bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? ¿Por qué es tan importante entenderlo?
Pues porque nos da una especie de lente nuevo, una herramienta súper poderosa para analizar el mundo que nos rodea. Entender este concepto nos permite darnos cuenta de que la identidad, ya sea la de un país, una cultura o incluso una familia, no es algo que nomás heredamos y ya. No, es algo que se está construyendo activamente, que se negocia y se mantiene viva a través de estos lugares de memoria. Con estos lentes puestos, de repente podemos empezar a decodificar un montón de cosas. El nacionalismo, el porqué de ciertos símbolos políticos, cómo se arma eso que llamamos patrimonio cultural. Y lo más interesante es que hasta se puede aplicar a nuestras propias historias familiares, para entender qué relatos decidimos contar y por qué. Y esto nos deja con una reflexión final. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestro día a día, ¿cuáles son esos lugares de memoria que definen nuestro mundo? ¿Qué monumentos, qué historias, qué aniversarios? Y la pregunta más importante, ¿qué narrativa se construyó con ellos? La respuesta, créanme, dice muchísimo sobre quiénes somos hoy.